No es sencillo acostumbrarse a la profunda negrura de una casa. Las noches son más oscuras lejos de la ciudad. León buscó durante mucho tiempo alguna lámpara o vela con la cual poder alumbrarse, pero no encontró nada. Regresó a la escalera principal donde el tragaluz permitía la entrada de la pálida luminosidad lunar y se sentó en uno de los escalones. Estaba decepcionado. Había perdido el día entero y al parecer ni siquiera podría dormir esa noche. Miró el tragaluz y supuso que era lo primero que habían reemplazado, pues lucía como nuevo. Seguramente los trabajadores no habían querido correr ningún riesgo con él. Poco a poco sus ojos se iban acostumbrando a la tenue luz y pudo observar todo el recibidor desde ahí. En medio de la noche y sin poder hacer nada, suspiró y se sumergió en sus pensamientos. Se acercó a la mochila donde llevaba su comida, abrió una botella de agua primero y comenzó a hablar solo, aunque dirigiéndose a Venus. La soledad le resultaba terriblemente incómoda. Tener a sus pensamientos como única compañía era insoportable. Siempre que trabajaba, lo hacía con una radio a su lado. La música acallaba a sus demonios. Volteó a verla y empezó a reírse a carcajadas. De verdad que era muy patético. Simplemente no soportaba estar solo. Recargó el brazo sobre la rodilla, bajó la mirada y luego dijo: ¿Sabes? Jamás había sido bueno en nada. Jamás había hecho nada bien. Jamás. Hasta aquel día. Mientras jugaba, mi hermano tiró por accidente el florero favorito de la abuela. Estaba muy asustado. Yo también lo estaba. Aún así, le dije que no pasaba nada. Tomé los fragmentos, fui por el pegamento blanco que usaba en la escuela y comencé a unir cada pedazo con paciencia y cuidado. Le soplé al pegamento en cada unión para que se tornara transparente. Al final, retiré los excesos con mi navaja. Mi hermano me miraba con los ojos abiertos como platos y por primera vez me sentí útil. Era una sensación maravillosa. En mi opinión, la pieza había quedado casi como nueva y la colocamos en su lugar. Aún no podía creer lo que acababa de hacer. Estaba tan orgulloso de mí mismo que no me di cuenta de que la abuela nos había estado observando todo el tiempo. Se acercó para revisar el florero, lo miró por un instante y luego, como por descuido, lo empujó de la mesita donde estaba. El florero cayó al suelo rompiéndose de nuevo en 1000 pedazos. Entonces ella me dijo: León, el pegamento no ha sido el adecuado. No estaba enojada. Sin darme cuenta había estado conteniendo la respiración, pero con la sonrisa de la abuela me permití respirar de nuevo. Desde aquel día ella me enseñó cómo reparar muchas cosas. Finalmente había encontrado mi vocación. Al ver lo que otros habían creado, trataba de imaginarme qué los habría inspirado, y la historia detrás de cada objeto que reparábamos comenzó a cautivarme. León se quedó nuevamente en silencio, perdido en sus recuerdos, pero el súbito crujido de las sábanas de plástico detrás de él lo devolvió al presente. Volteó enseguida y observó con horror que la escultura se le venía encima. Su corazón se aceleró, pero no hizo nada para esquivar la pesada escultura. En lugar de ello, trató de sujetarla para no dejar que se quebrara. Era tan pesada que de inmediato sintió cómo su brazo se tensaba hasta casi romperse. Aún así, la sostuvo sin gritar, a pesar del dolor. Cuando estuvo seguro de poder mantener el equilibrio, con mucho cuidado, la colocó de regreso en su sitio y luego se hincó frente a ella, respirando agitadamente. En la tenue luz de la luna, notó que caía algo de polvo. Asustado, se levantó para examinarla y ver si se había dañado, pero no pudo encontrar nada, solo esa angustia en su rostro. Le dijo: algo tan hermoso no debe perderse. Algo tan especial merece ser hermoso siempre. Luego se apresuró a ir por sus herramientas y preparó todo en la oscuridad para volver a resanarla. Se notaba que habían hecho un buen trabajo, así que León trató de ser muy cuidadoso y minucioso en lo que hacía. Cuando terminó, no se sintió satisfecho. Miró entonces hacia la escalera. Algunos escalones habían sido removidos y los barandales estaban viejos y maltratados. Tomó las herramientas de carpintería que habían dejado allí y se puso a trabajar. Aún hablaba con ella,
Insistía en que una bella dama no debería estar en un lugar así de descuidado. No es común que un restaurador haga trabajos físicos. Rara vez encontrarás a uno trabajando, por ejemplo, de carpintero, y prácticamente nunca verás a uno empapado en sudor mientras utiliza todos los músculos de su cuerpo. Eso le decía León mientras trabajaba reparando la escalera. Desde luego no soy ningún experto, pero tuve la brillante idea de escoger una carrera cara, y para pagarla trabajé muchos fines de semana. Mi tío tiene una constructora y me empleaba con él de vez en cuando. Allí aprendí muchas cosas. Bueno, quizá no muchas, pero las suficientes. No se dio cuenta de que había trabajado toda la noche. Se sorprendió al percatarse que la luz del sol comenzaba a entrar por las ventanas, y con ella pudo admirar el resultado de su trabajo. Frente a él tenía una auténtica escalera de madera recién reparada y barnizada. Saltó de alegría con los brazos extendidos y sin dejar de hablarle a Venus. Le presumió lo que había hecho y la retó a que negara que le había quedado perfecta. Como no hubo respuesta, sonrió. Estaba orgulloso de lo bien que le había quedado. Le hizo una leve reverencia, agradeció su compañía y salió de la casa. Aunque estaba cansado, pensó que con la luz del sol podría trabajar afuera e ir a buscar un electricista. No quería pasar otra noche en la oscuridad. Salió entonces, cerró la reja y bajó por la calle solitaria. La casa se encontraba en una pendiente. No era un lugar inhabitado, simplemente las casas que allí había eran de gente acomodada que gustaba de la soledad, de manera que las propiedades estaban algo lejos unas de otras. Desde ahí podía verse perfectamente el poblado cercano, donde León esperaba encontrar gente que pudiera trabajar con él. Entonces pensó que debería haberse bañado y cambiado antes de ir, pero estaba tan emocionado que no se le ocurrió. Encontró una mujer por el camino y se le acercó para preguntarle sobre un electricista. Era un pueblo muy tranquilo. Los niños jugaban en la calle como si nada pudiera pasar, no como en la ciudad, donde la gente es más desconfiada y retraída. Cuando llegó con el electricista, este se encontraba reparando una televisión en medio de un local lleno de aparatos. Parecía obvio que el hombre hacía todo lo que tuviera que ver con electricidad y aparatos en el pueblo. Lo saludó formalmente, siempre era así cuando trataba con extraños, y le dijo que tenía un trabajo para él. Este le preguntó qué necesitaba sin dejar de pelar cables. Daba la impresión de no querer atenderlo, y eso lo molestó. Le explicó dónde se alojaba, lo que estaba haciendo, y que necesitaba que reparara el cableado dentro de la casa para poder vivir ahí y seguir trabajando por las noches. El electricista dejó lo que estaba haciendo y lo miró de reojo, barriéndolo con la mirada. «Pago por adelantado», como dijo. «Pague usted por adelantado, solamente así me acercaré a ese lugar, y solo por las mañanas». A León, el que solamente quisiera trabajar por las mañanas, le pareció aceptable, no así lo del anticipo, aunque viendo la situación en la que estaba, tuvo que aceptar a regañadientes. Sacó el dinero de su billetera y le dejó bien en claro que no le permitiría retirarse del lugar sin terminar el trabajo del día. Dado que quería continuar con su trabajo en el recibidor, le dijo que esa sería su primera prioridad. «No hay problema», dijo el hombre, muy confiado en sus habilidades. Cerró su local y juntos se dirigieron de vuelta a la mansión. Mientras el electricista realizaba su labor, León hacía lo propio en la fachada. Aún no se cambiaba ni lo haría en un buen rato. Tenía trabajo pesado por delante y, al menos por ahora, solo podía pagarle a unos cuantos trabajadores para que le ayudaran. «No importa, haré lo pesado por las mañanas y conforme pase el día me dedicaré a cosas más insignificantes». Entonces escuchó la bocina de un auto. Pierina había regresado. Bajó del andamio para recibirla como todo un caballero y ella lo saludó observando lo que había hecho en su ausencia. Platicaron largo y tendido sobre los asuntos de la casa. El convenio de la electricidad estaba hecho, el drenaje funcionaba y los trabajos adicionales de plomería estaban casi terminados. El jardinero visitaba las casas de la zona cada mes, así que no tendría que preocuparse de mucho. Llegaron a la escalera y Pierina quedó encantada. Se apresuró a verla de cerca. No podía creer que él solo, en un día, había hecho todo eso. Lo felicitó.
Abrió su bolso, sacó su cartera, llenó un cheque rápidamente y se lo entregó. Era una cantidad muy alta. Ella le dijo que aunque era un buen trabajo, necesitaba contratar más carpinteros, pues toda la casa estaba llena de piezas de madera que necesitaban ser reparadas o reemplazadas. León asintió y guardó el cheque mientras Pierina subía por las escaleras. Entonces escucharon un grito. ¡El electricista! Corrieron hacia la entrada de la casa, donde estaba colocando los interruptores del recibidor, y lo encontraron tirado en el piso. León lo ayudó a ponerse de pie y le preguntó qué había ocurrido. El hombre respondió que, aunque los cables no debían estar conectados a la corriente, casi se había electrocutado. León se acercó para observar los cables. Pierina le pidió que tuviera cuidado. Comprobó que, en efecto, los cables no tenían corriente. Quizá antes de que ellos llegaran pudieron tratar de conectar la electricidad y haber quedado una carga. El electricista negó que eso fuera posible y les comentó que varios de los trabajadores dijeron que por la noche se escuchaba un llanto horrendo en el lugar, que por eso él no se quedaría ahí después del mediodía. León no pudo ocultar la sonrisa que le causaron tales palabras. Pierina lo regañó con la mirada y le pidió al hombre que, por lo menos, terminara el trabajo de hoy para que León pudiera pasar allí la noche. El hombre se puso muy serio y le preguntó: ¿de verdad se quedó solo y pasó toda la noche a oscuras? Sí, respondió León llanamente, y se cruzó de brazos. No he visto ni escuchado nada semejante a lo que usted menciona. El hombre lo miró incrédulo. ¿De verdad no le ha ocurrido nada extraño? León se reía, pero entonces recordó algo. Bueno, en realidad eso no es del todo cierto. La Venus casi me ha caído encima. Pierina lo miró con los ojos muy abiertos. Repita eso que acaba de decir, por favor. En la noche, la Venus casi me cayó encima. Eso es imposible, dijo Pierina. La escultura está hecha directamente sobre una columna que sube por debajo de la escalera. Es de una sola pieza y no se puede mover. León la miró estupefacto y fue rápidamente debajo de la escalera. En efecto, había una columna ahí. Corrió al descanso quitando las sábanas de plástico y, para su sorpresa, encontró la madera perforada para darle salida a la columna. Era cierto, la estatua no se podía mover de ese lugar. Sintió un escalofrío. Estaba muy seguro de lo que había pasado. Tocó su brazo y sintió una leve punzada de dolor. El electricista se burló de él. Se lo dije, en esta casa pasan cosas extrañas, amigo. El hombre aceptó terminar el trabajo, pero dejó muy en claro que si ocurría algo más, no volvería jamás. Se dio la vuelta, bajó las escaleras y se dirigió nuevamente hacia la puerta. León seguía inclinado a los pies de Venus. Pierina se acercó y le preguntó si se encontraba bien. Él se levantó diciendo que, aunque el suceso era extraño, seguramente se debió a que estaba muy cansado. No iba a dejar que eso le afectara. Ella miró la escultura. No podía negar que comenzaba a causarle cierto temor lo que se decía de la mansión. En un principio le había parecido una tontería, pero después de los últimos incidentes ya no estaba tan segura. Miró a León y dijo: «Le sugiero que se dé un baño. Comienza usted a oler un poco mal». Luego añadió: «Volveré en un par de días». Tomó sus cosas y se dispuso a partir. León se limitó a sonreírle. Ya se sentía algo más relajado. La acompañó hasta su auto y se despidió de ella, no sin antes decirle que se aseguraría de que el trabajo de electricidad estuviera terminado el día de hoy.